Proverbios 15, 1 y 2. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Este pasaje profundiza en el impacto real de nuestras palabras en las relaciones humanas. No se trata solo de qué decimos, sino de cómo lo decimos. Una respuesta suave no significa debilidad, sino dominio propio. Es la capacidad de mantener la calma incluso cuando hay provocación. Esa actitud tiene un efecto directo, porque desactiva la ira y evita que los conflictos escalen. Por el contrario, una palabra dura o impulsiva actúa como combustible en el fuego, intensificando tensiones y generando división. El versículo también contrasta al sabio con el necio. El sabio usa su lengua para edificar, comunicar con prudencia y aportar valor. Su forma de hablar refleja entendimiento. En cambio, el necio habla sin pensar, dejando en evidencia su falta de criterio. En términos prácticos, este texto invita a desarrollar autocontrol, inteligencia emocional y una comunicación consciente, entendiendo que nuestras palabras pueden ser instrumentos de paz o de conflicto según cómo las utilicemos. El versículo del día lo encontramos en Salmos 57, dice: Ten piedad de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Este pasaje enseña que en medio de los problemas debemos refugiarnos en Dios con confianza. David estaba en peligro, pero en lugar de desesperarse, primero, confió en Dios como su protección. Segundo, creyó que la dificultad iba a pasar. Tercero, clamó con fe, sabiendo que Dios estaba a su favor. Este mensaje es clave porque debemos entender que en la dificultad lo único que podemos hacer es confiar en Dios, porque Él te protege y obrará por ti y para ti. El versículo del día lo encontramos en Proverbios 27, nos dice: No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. La primera parte de este versículo nos dice que no nos jactemos del día de mañana. Señala que el ser humano no tiene control sobre lo que viene. Jactarse en futuro es una forma de orgullo, porque supone seguridad en algo incierto. La enseñanza es vivir con prudencia y dependencia total de Dios, y no con arrogancia. La segunda parte, el segundo versículo, nos dice: Alábate el extraño y no tu propia boca. Aquí se corrige el ego. La verdadera honra tiene valor cuando viene de otros, no cuando uno mismo se exalta. Promueve la humildad y el carácter, que sean dos acciones que hablen de ti y no la autopromoción. La idea central de este versículo, o de estos dos versículos mejor, es evitar el orgullo en dos dimensiones: el futuro, porque no lo controlas, y tu reputación, no la construyes hablando de ti, sino viviendo correctamente tomado de la mano de Dios. Gran gozo. El versículo del día lo encontramos en Hechos 8, versículos 7 y 8. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Sabías que cuando Dios actúa nadie queda igual? En Hechos capítulo 8, versículos 7 y 8, vemos que no solo fue predicación, personas fueron liberadas, enfermos fueron sanados y toda una ciudad fue transformada. Porque cuando Dios se mueve, de verdad allí hay libertad, hay restauración y el resultado inevitable es el gozo. Así que la pregunta es clara: ¿tu fe está produciendo cambios reales o solo se queda en palabras? Primera de Crónicas 29, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Este versículo debería hacerte examinar tu vida. En 1 Crónicas 28:9, Dios dice que debes servirle con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Él escudriña tu corazón y conoce cada intención de tus pensamientos. Pero luego viene una advertencia estremecedora: si lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Dios no quiere apariencias, Dios quiere una fe verdadera, quiere que tu corazón sea totalmente para Él. La pregunta hoy aquí es: ¿realmente lo estás buscando o solo estás aparentando? El versículo de hoy lo encontramos en 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Este versículo dice en esencia que en medio de la angustia, cuando clamamos a Dios, Él nos escucha desde su templo. La idea central es la respuesta de Dios al clamor sincero en momentos de crisis. David no habla desde la comodidad, sino desde la aflicción real. Está rodeado de problemas, pero en lugar de confiar en sus propias fuerzas, acude a Dios como su única fuente de auxilio. Y aquí vemos 3 puntos claves. Primero, en mi angustia invoqué a Jehová. Muestra que el sufrimiento no lo aleja de Dios, sino que lo acerca. La angustia se convierte en un detonante de la fe. Segundo, clamé a Dios. No es un llamado superficial, no es una oración vana, es un clamor intenso, urgente y dependiente. Tercero, Él oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. Aquí está el mensaje poderoso. Dios no es indiferente, aunque parece lejano. Desde su templo, escucha y responde. En términos prácticos, el versículo enseña que ninguna situación es demasiado crítica como para que Dios no escuche y responda, pero también que el acceso a esa respuesta comienza con buscarlo de verdad, no solo de palabras, sino de dependencia total. Dios. Job 42:5.
De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes, Job conocía a Dios solo por lo que le habían contado, sabía de él, pero no lo había experimentado realmente. Iba, creía, escuchaba, pero su relación aún no era profunda. Y aunque es importante que Dios nos conozca, también es necesario que nosotros lo conozcamos a Él de verdad. Después de todo lo que vivió, pruebas, dolor y un encuentro personal con Dios, Job ya no habla desde lo que otros dijeron, sino desde su propia experiencia. Su fe dejó de ser prestada y se volvió real, porque no es lo mismo saber de Dios que vivir a Dios. Este versículo nos muestra una transformación, cuando la fe deja de ser teoría y se convierte en una relación viva y personal. Salmos 118:25. Este versículo es una oración que reconoce que la prosperidad verdadera viene de Dios. No se limita a lo económico, sino que abarca una vida en la que hay avance, oportunidades, estabilidad y fruto en lo que se hace. Cuando el salmista pide, haznos prosperar ahora, está declarando dependencia total de Dios, entendiendo que el esfuerzo humano por sí solo no garantiza resultados duraderos. Además, el orden del versículo es clave. Primero se pide salvación y luego prosperidad. Esto enseña que cuando la vida está alineada con Dios, la prosperidad deja de ser algo superficial y se convierte en una consecuencia de su favor. Es Dios quien abre puertas, dirige decisiones y hace que incluso en medio de dificultades haya crecimiento. En esencia, este pasaje invita a confiar en que la prosperidad no es solo tener más, sino vivir bajo la bendición de Dios, donde todo comienza a dar fruto en el tiempo correcto. Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Este versículo es una promesa profunda de dirección y acompañamiento personal de Dios. No se limita a decir que Él muestra un camino, sino que se involucra directamente en el proceso de enseñanza, formando el entendimiento de la persona. Es decir, no solo indica qué hacer, sino que transforma la manera de pensar para que las decisiones sean correctas desde adentro. Esto implica crecimiento espiritual, madurez y discernimiento. Cuando dice, te enseñaré el camino en que debes andar, no habla de un camino cualquiera, sino del camino correcto, el que conduce a una vida plena, ordenada y conforme a la voluntad de Dios. En un contexto donde muchas veces hay confusión, presión o incertidumbre, este versículo asegura que no estamos destinados a perdernos, sino a ser guiados con claridad. La frase, sobre ti fijaré mis ojos, añade una dimensión aún más cercana. No es una guía distante, sino una vigilancia amorosa y constante. Dios no da instrucciones y se aparta, sino que permanece atento, cuidando cada paso, corrigiendo cuando es necesario y protegiendo de decisiones que puedan traer consecuencias negativas. Es una imagen de alguien que acompaña con interés real, como un guía experto que no pierde de vista a quien está aprendiendo. En conjunto, este versículo enseña que quien confía en Dios no camina solo ni sin dirección, sino que recibe enseñanza, guía y cuidado continuo. Es una invitación a depender de esa dirección divina en lugar de apoyarse únicamente en el propio criterio, entendiendo que la verdadera seguridad está en dejarse guiar por quien ve el camino completo. Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Este versículo es una promesa profunda de dirección y acompañamiento personal de Dios. No se limita a decir que Él muestra un camino, sino que se involucra directamente en el proceso de enseñanza, formando el entendimiento de la persona. Es decir, no solo indica qué hacer, sino que transforma la manera de pensar para que las decisiones sean correctas desde adentro. Esto implica crecimiento espiritual, madurez y discernimiento. Cuando dice, te enseñaré el camino en que debes andar, no habla de un camino cualquiera, sino del camino correcto, el que conduce a una vida plena, ordenada y conforme a la voluntad de Dios. En un contexto donde muchas veces hay confusión, presión o incertidumbre, este versículo asegura que no estamos destinados a perdernos, sino a ser guiados con claridad. La frase, sobre ti fijaré mis ojos, añade una dimensión aún más cercana. No es una guía distante, sino una vigilancia amorosa y constante. Dios no da instrucciones y se aparta, sino que permanece atento, cuidando cada paso, corrigiendo cuando es necesario y protegiendo de decisiones que puedan traer consecuencias negativas. Es una imagen de alguien que acompaña con interés real, como un guía experto que no pierde de vista a quien está aprendiendo. En conjunto, este versículo enseña que quien confía en Dios no camina solo ni sin dirección, sino que recibe enseñanza, guía y cuidado continuo. Es una invitación a depender de esa dirección divina en lugar de apoyarse únicamente en el propio criterio, entendiendo que la verdadera seguridad está en dejarse guiar por quien ve el camino completo. Juan 10:10 presenta un contraste directo y contundente. Por un lado, el ladrón,
que simboliza todo aquello que aparta al ser humano del propósito de Dios: engaño, pecado, falsas enseñanzas, destrucción espiritual. Y por otro, Jesucristo, quien declara su misión con claridad: dar vida, y no cualquier vida, sino una vida en abundancia. Esa vida en abundancia no se refiere únicamente a lo material o económico, como muchas veces se malinterpreta, sino a una plenitud integral: paz interior, propósito, dirección, gozo espiritual y una relación restaurada con Dios. Es una vida que permanece incluso en medio de dificultades, porque no depende de las circunstancias externas, sino de una transformación interna. El versículo también funciona como una advertencia: hay fuerzas y decisiones que roban, destruyen y desgastan la vida del ser humano. Por eso, el mensaje central es una invitación a discernir qué camino se está siguiendo. Mientras lo que viene de Dios edifica, restaura y da sentido, lo que se aparta de él inevitablemente conduce al vacío. En síntesis, este texto no solo describe dos realidades opuestas, sino que plantea una elección: vivir una vida limitada y fragmentada, o aceptar la plenitud que ofrece Cristo, una vida con sentido, propósito y verdadera abundancia. 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19 expresa una promesa profunda de provisión divina, pero no debe entenderse como una garantía de riqueza material ilimitada, sino como la certeza de que Dios suple todo lo que verdaderamente necesitamos conforme a su voluntad. Cuando dice conforme a sus riquezas en gloria, señala que la fuente no es humana ni limitada, sino infinita y espiritual, centrada en Cristo Jesús. Esto implica que Dios provee en el momento oportuno, de la manera correcta y según un propósito mayor: fortalecer la fe, sostener en la dificultad y guiar hacia una vida plena en Él. En contexto, el apóstol Pablo habla desde la experiencia de necesidad y dependencia, enseñando que confiar en Dios no elimina los problemas, pero sí asegura que nunca faltará lo esencial para cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Simplemente confiemos en el Señor. Recuerda comentar, suscribirte y compartir. Hasta la próxima. Fuerte y valiente. Josué 1:9 nos dice: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Josué 1:9 no es solo una frase motivacional, es una instrucción firme en un momento crítico. Josué estaba a punto de asumir una gran responsabilidad tras la muerte de Moisés, liderando el pueblo hacia lo desconocido. En ese contexto, Dios no le habla de facilidades, sino de actitud. Sé fuerte y valiente es un mandato que implica decisión, disciplina emocional y confianza, incluso cuando las circunstancias generan temor. Este versículo también confronta dos enemigos internos muy comunes: el miedo y el desánimo. El miedo paraliza antes de actuar y el desánimo debilita antes de intentarlo. Por eso Dios ataca a ambos directamente y los reemplaza con una verdad superior: su presencia constante. No se trata de que todo saldrá perfecto, sino de que pase lo que pase, no estarás solo. Aplicado a la vida diaria, este mensaje te empuja a avanzar aunque no tengas todas las respuestas, en estudios, trabajos, decisiones personales o momentos de presión. La clave no es esperar a sentirse seguro, sino moverte con la convicción de que Dios camina contigo. La valentía bíblica no es ausencia de temor, es obediencia a pesar del miedo, sostenida por la certeza de que Dios acompaña en cada paso. 14. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Este versículo es una oración profunda que reconoce que la verdadera satisfacción no viene de lo material, sino de la misericordia de Dios. Cuando el salmista pide ser saciado desde la mañana, está expresando el deseo de comenzar cada día lleno de la presencia y el amor de Dios. Porque eso define el resto de la jornada. No se trata solo de un momento espiritual, sino de una base diaria que transforma la actitud, dando gozo constante incluso en medio de dificultades. La idea central es clara. Cuando Dios llena el corazón desde el inicio del día, la alegría deja de depender de las circunstancias y se vuelve una condición permanente. Es una invitación a buscar a Dios primero, confiar en su fidelidad y permitir que su misericordia sea la fuente de una vida estable, alegre y plena. Juan 10:10 presenta un contraste directo y contundente. Por un lado, el ladrón, que simboliza todo aquello que aparta al ser humano del propósito de Dios: engaño, pecado, falsas enseñanzas, destrucción espiritual. Y por otro, Jesucristo, quien declara su misión con claridad: dar vida, y no cualquier vida, sino una vida en abundancia. Esa vida en abundancia no se refiere únicamente a lo material o económico, como muchas veces se malinterpreta, sino a una plenitud integral: paz interior, propósito, dirección, gozo espiritual y una relación restaurada con Dios. Es una vida que permanece incluso en medio de dificultades, porque no depende de las circunstancias externas, sino de una transformación interna. El versículo también funciona como una advertencia:
hay fuerzas y decisiones que roban, destruyen y desgastan la vida del ser humano. Por eso, el mensaje central es una invitación a discernir qué camino se está siguiendo. Mientras lo que viene de Dios edifica, restaura y da sentido, lo que se aparta de él inevitablemente conduce al vacío. En síntesis, este texto no solo describe dos realidades opuestas, sino que plantea una elección: vivir una vida limitada y fragmentada, o aceptar la plenitud que ofrece Cristo, una vida con sentido, propósito y verdadera abundancia. Misericordioso. Salmos 119, versículos 131 al 133. Dice: mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame, y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Nos muestra el corazón de alguien que anhela a Dios de verdad. El salmista dice que suspira por la palabra porque entiende que en ella está la dirección para vivir correctamente. Luego le pide a Dios misericordia, reconociendo que necesita su gracia cada día, y finalmente ruega: ordena mis pasos con tu palabra, porque sabe que sin la guía de Dios el pecado puede dominar la vida. Este pasaje nos enseña que una vida firme no se construye con emociones ni con fuerza humana, sino permitiendo que la palabra de Dios dirija cada decisión, cada pensamiento y cada paso. Cuando Dios ordena nuestro camino, el pecado pierde poder sobre nosotros. ¿Conozco? El versículo del día de hoy lo encontramos en 1 Juan 2, versículo 3, 4 y 5. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. 1 Juan 2, 3 al 5 enseña algo muy claro: conocer a Dios no es solo decirlo, sino demostrarlo, con la forma en que vivimos, con la forma en que pensamos y con la forma incluso en la que hablamos. La señal principal es la obediencia. Si una persona realmente conoce a Dios, eso se nota en que trata de hacer lo que Él le manda en su vida cada día. También el texto hace una advertencia directa: si alguno dice que conoce a Dios, pero no obedece, está siendo incoherente. No se trata de ser perfecto, sino de vivir de manera congruente, es decir, que lo que dices, creer, coincida con lo que haces. Por último, el pasaje muestra que cuando una persona obedece a Dios, su amor se hace real. La obediencia no es solo una regla, sino una forma de mostrar amor. En resumen, la fe verdadera no se queda en palabras, sino que se ve en la manera de vivir. El versículo del día de hoy está tremendo. Lo encontramos en Proverbios 12 y dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Bueno, si vamos a aprender y ser mejor cada día, estás en el camino de la sabiduría, pero hay algo que muchos no entienden: no puedes crecer si no hay corrección. Cuando alguien te corrige no es para destruirte, es para ayudarte. Ahora bien, nosotros cuando corrijamos tiene que ser para construir, para edificar y no para destruir. La Biblia dice que el que rechaza la reprensión actúa con ignorancia porque prefiere quedarse igual en lugar de avanzar. Y también tenemos que entender que aquí hay una promesa: el que hace lo bueno recibe el favor de Dios. Ten cuidado, Dios conoce tu corazón y juzga cuando hay malas intenciones. Aceptar la corrección duele, pero te hace sabio. Rechazarla es fácil, recibe el favor de Dios. Ten cuidado, Dios conoce tu corazón y juzga cuando hay malas intenciones. Salmo 118, 24 dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. El versículo del día lo encontramos en él. Salmo 118, 24 nos recuerda que cada nuevo día es un regalo de Dios y una oportunidad para vivir con gratitud, fe y esperanza. Sin importar las dificultades que enfrentemos, este versículo nos invita a reconocer que Dios tiene el control de nuestro día y que, aun en medio de los retos, podemos decidir alegrarnos y confiar en que Él tiene un propósito para cada momento. Empezar el día con esta verdad cambia nuestra actitud y llena nuestro corazón de paz. De tu vida. El versículo del día lo encontramos en 2 Crónicas 14, versículos 2, 3 y 4. E hizo asalto bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Segunda de Crónicas 14, 2 al 4 muestra que el rey Asa fue considerado bueno ante Dios porque no solo decía creer en él, sino que tomó acciones concretas para honrarlo. Quitó los altares paganos, destruyó los ídolos y ordenó al pueblo buscar al Señor y obedecer sus mandamientos. La enseñanza central del pasaje es que buscar verdaderamente a Dios implica remover de nuestra vida todo aquello que compite con él. No basta con afirmar fe, también debemos apartar los ídolos modernos que pueden ocupar el primer lugar en nuestro corazón, como el dinero, el orgullo, el placer o cualquier cosa que se vuelva más importante que Dios. El versículo del día de hoy lo encontramos en el libro de Salmos, Salmos capítulo 4, versículo 1. Dice así: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia.
Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Sientes que Dios no te escucha cuando oras? La Biblia dice claramente, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Esto nos muestra algo poderoso. Esto nos muestra algo poderoso. Dios sí escucha, incluso en medio de la angustia. Aunque hoy te sientas presionado, triste o sin salida, Dios ya ha sido fiel antes y lo volverá. Triste o sin salida, Dios ya ha sido fiel antes y lo volverá a hacer ahora. Ten misericordia de mí, oye mi oración. Esto no es solo una frase, es una confianza profunda en Dios. Hoy te invito, no es una frase, es una confianza profunda en Dios. Yo le conozco. Hoy te invito. El versículo del día de hoy lo encontramos en 1 Juan 2, versículo 3, 4 y 5. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. 1 Juan 2, 3 al 5 enseña algo muy claro. Conocer a Dios no es solo decirlo, sino demostrarlo con la forma en que vivimos, con la forma en que pensamos y con la forma incluso en la que hablamos. La señal principal es la obediencia. Si una persona realmente conoce a Dios, eso se nota en que trata de hacer lo que Él le manda en su vida cada día. También el texto hace una advertencia directa. Si alguno dice que conoce a Dios, pero no obedece, está siendo incoherente. No se trata de ser perfecto, sino de vivir de manera congruente. Es decir, que lo que dices, creer, coincida con lo que haces. Por último, el pasaje muestra que cuando una persona obedece a Dios, su amor se hace real. La obediencia no es solo una regla, sino una forma de mostrar amor. En resumen, la fe verdadera no se queda en palabras, sino que se ve en la manera de vivir.